conocido como la gorda repugnante de la sociedad. Por ser gorda fue entregada por su padre como castigo a un guerrero apache. Allí encontraría el amor más puro y verdadero que jamás haya existido. En 1847, en la opulenta mansión de la familia Montenegro de la Vega, donde candelabros de cristal colgaban del techo como joyas y cada habitación irradiaba el poder de una de las familias más influyentes de México, vivía Isabela, una mujer de 24 años cuya apariencia rompía drásticamente con los estándares de la alta sociedad. Su cuerpo era robusto, sus rasgos dulces, sus ojos color miel, y su corazón sensible solo encontraba refugio entre los libros de su difunta abuela y los dulces escondidos. En la despensa, Isabela era una mancha en la reputación de la familia. Su madre, Teresa, nunca le perdonó a su hija que no la eligieran para el tradicional baile de presentación a los 15 años. Desde entonces, cada aparición pública de la joven fue motivo de susurros. «Mira cómo devora los pasteles otra vez», murmuró Teresa desde el balcón, con los labios fruncidos por la vergüenza. Una dama de nuestro linaje debería saber comportarse en la mesa. En su padre, el señor Esteban Montenegro, era un hombre serio de 61 años, marcado por décadas de tratos con políticos y militares. Observaba a su hija con ojos fríos desde la ventana de su oficina, como si evaluara una propiedad desvalorizada. Sus otros hijos habían forjado alianzas ventajosas a matrimonios que incrementaron su poder. Why fortuna? Pero Isabela era una inversión desperdiciada, un peso muerto. La última esperanza llegó con el baile de la presentadora. Teresa tenía un vestido azul rey cosido con hilo de oro, el más caro que los sastres podían crear. La intention era simple en desviar la atención del voluptuoso cuerpo de su hija, con brillo y ostentación. Pero en cuanto Isabela bajó las escaleras de mármol y entró en el salón, miradas de lástima y risitas ahogadas la rodearon como espinas. ¿Quién se atrevería a bailar con esa ballena?, susurró un joven noble sin la menor vergüenza. Risas resonaron entre las parejas bien vestidas. El dolor golpeó el pecho de Isabela como un rayo, pero se mantuvo erguida. Como había aprendido desde niña, se sentó en un rincón, junto a señoras mayores que ya habían pasado la edad de coquetear. Su abanico de nácar temblaba entre sus dedos mientras observaba a las demás bailar, ligeras, gráciles, deseadas. Por dentro sentía que se rompía en pedazos de camino a casa. El silencio dentro del carruaje dorado lo decía todo. Al día siguiente, Esteban la llamó a su oficina. La madera oscura de las estanterías y los mapas territoriales parecían ahogar el aire. Se volvió hacia ella con una cruel determinación en la mirada. Isabela, ya tienes 24 años. Tu madre ya nos dio 3 herederos a esa edad. Eres una vergüenza para nuestro linaje. No trajiste alianzas ni estatus. Eres una carga. Ella no respondió. Había oído versiones más suaves de esta humillación durante años, pero nunca tan duras. En mañana, un prisionero apache será trasladado al puesto militar cercano. Hilig, a un acuerdo con las autoridades. Le entregarás como compañero, al menos así serás útil. Isabela se puso pálida. Papá, esto es en serio, muchísimo. No voy a mantener a otra hija inútil. Ella mantendrá la calma del indio. Why? Además, se casará. Al fin y al cabo, siempre has querido saber cómo es ser esposa, ¿verdad? Isabela se levantó lentamente. Le temblaban las piernas, pero su corazón ardía por primera vez, quizá con algo parecido a la libertad en esa noche mientras empacaba su baúl. Isabela lloró, no por los insultos, sino por el alivio de partir, lejos de la mansión, lejos del frío. Al amanecer, el carruaje la llevó hacia lo desconocido y al encuentro con un hombre que, sin que ella lo supiera, cambiaría para siempre el curso de su destino. El territorio apache se extendía ante la carreta como una extensión implacable, un desierto de rocas rojas, cielos de un azul intenso, y vientos que parecían susurrar antiguas historias de libertad y dolor. Cuando la carreta, que rechinaba, finalmente se detuvo ante una sencilla choza de adobe, Isabela sintió el peso del silencio. Allí estaría su nuevo hogar. Allí comenzaría su nueva vida. Si es que aún podía llamarla vida. Bajó con dificultad, con las piernas temblorosas. Aún llevaba puesto el grueso vestido de lino que su madre le había preparado a toda prisa, pero ya parecía fuera de lugar en aquel ambiente seco y hostil. El calor era sofocante. El aire olía a polvo, a sol y a algo salvaje que no podía identificar. Fue entonces cuando apareció el hombre del interior de la cabaña, como tallado entre las sombras. Emergió el guerrero apache, alto, imponent, de piel bronceada y cabello largo y negro como el carbón. Vestía ropas sencillas de cuero y su presencia hacía que el aire pareciera más pesado. Sus ojos, oscuros y profundos como abismos, la miraban con una mezcla de sorpresa y desprecio contenido. ¿Es esta la mujer que me enviaron?, dijo en un español muy acentuado. El capitán que estaba a su lado se aclaró la garganta. Ella es parte del trato, Tlacuan. La tratarás con respeto o volverás a la prisión militar en Tlacuan.
Ese era su nombre, el hombre que ahora sería su compañero, su carcelero, su juez. Isabela miró hacia arriba, tratando de mantener su dignidad. Yo tampoco pedí estar aquí, dijo con voz temblorosa pero firme. Pero aquí estamos los dos. La frase quedó suspendida en el aire como un desafío. Por primera vez desde que salió de la mansión, no solo sintió miedo, sino algo parecido al coraje. Una pequeña chispa. Algo había cambiado en ella, en el capitán. Le entregó al apache una pequeña bolsa de provisiones y un documento de confirmación. Luego, sin más dilación, montó a caballo y se marchó, dejándolos solos a dos desconocidos unidos por un destino impuesto. «No creas que esto es un matrimonio», murmuró Tlaquiuen, cruzando los brazos sobre su ancho pecho. «Eres una imposición del gobierno, una forma de humillarme aún más». «No estoy aquí para humillarte», respondió ella. «Estoy aquí porque me rechazaron quienes deberían haberme amado. Quizás seamos prisioneros cada uno a su manera». El silencio que siguió no fue hostil, pero tampoco amistoso. Era como el desierto circundante en árido, incierto, cargado de secretos. En la cabaña donde vivirían era modesta en dos habitaciones separadas, una cocina con chimenea de piedra y algunos muebles hechos a mano. Isabela exploró el lugar con paso, cauteloso, sintiéndose como un fantasma en un entorno que no la aceptaba. Pero fue en la pequeña cocina, donde las hierbas colgaban de cuerdas para secarse, donde sintió su primer atisbo de pertenencia. Reconoció algunas plantas a manzanilla, boldo, hinojo. Los recuerdos de su abuela llegaron como una suave brisa sin pensarlo mucho. Comenzó a reorganizar los paquetes según su función medicinal, una herencia que había aprendido en secreto, ya que su madre la consideraba inapropiada para una dama. Cuando Tlaquiuen regresó, exhausto de cazar, se detuvo al verla allí, jugueteando con las plantas como los obis. Preguntó: «Mi abuela me enseñó, antes de que la obligaran a casarse con mi abuelo, era curandera. Siempre me decía que las plantas tienen alma y que la sanación proviene de quienes escuchan en silencio por primera vez». Sus ojos parecían menos duros. «Algunas de estas hierbas, no sé cómo usarlas. ¿Podrías enseñarme?». La pregunta, formulada sin orgullo ni arrogancia, sonó como una semilla sembrada en tierra seca. Era el comienzo de algo frágil. Pero viva en esa noche, cada uno durmió en su habitación. Pero por primera vez desde que dejó su antigua vida, Isabela no lloró en la soledad de la cabaña en medio del desierto, lejos de los candelabros de cristal y la crueldad de los salones nobles. Se había plantado una semilla. Ella aún no lo sabía, pero esa tierra, aparentemente árida y hostil, era el único lugar donde su corazón finalmente florecería. Los primeros días en su nuevo hogar transcurrieron en silencio. No un silencio cómodo, sino uno que parecía pesarle sobre los hombros, sofocándolos durante las largas noches, como si hasta el viento desconfiara de ellos. Isabela y Tlaquiuen vivían bajo el mismo techo, pero en mundos diferentes. Él pasaba las mañanas al aire libre, cazando o cuidando las cosechas que habían dejado otros apaches. Ella permanecía en la cabaña, intentando adaptarse a la vida árida y sin lujos. La soledad del desierto no era nada nuevo para Tlaquiuen, pero la presencia silenciosa de aquella mujer que lo reorganizaba todo con un cuidado casi obsesivo, lo eran. Poco a poco, empezó a fijarse en los detalles, cómo doblaba los paños de cocina con precisión, cómo mantenía el suelo limpio incluso con arena filtrándose por las grietas, cómo sus dedos acariciaban las hojas secas de las hierbas, como si fueran reliquias sagradas en una de esas tardes calurosas. Tlaquiuen llegó con el brazo magullado por un profundo arañazo de jabalí. Tenía la mirada dura, pero el dolor era visible. «Saint», dijo Isabela, por primera vez con una autoridad que no sonaba a petición, sino natural. «Hay que limpiar esto antes de que se infecte». Anne dudó, pero se sentó. Cuando ella le tocó la piel con un paño empapado en infusión de hierbas, se estremeció. «Arderá», advirtió, «pero es necesario». «Sabes bien estas cosas», comentó, mirándola a los ojos. «Cuando no eres bella aprendes a ser útil», respondió ella, sin rencor. Solo con la cansada verdad de quien se ha acostumbrado al rechazo. Anse hizo un silencio tenso. Terminó de vendarle y le entregó una pequeña porción de té calmante, mejorana y manzanilla. «Te ayudarán a dormir mejor en esa noche». Tlaquiuen durmió profundamente y soñó con un rostro que sonreía sin pretensiones, con manos que sanaban, con ojos que no lo juzgaban. A los días siguientes siguieron un nuevo ritmo. Después de sus cuidados, él empezó a confiar en sus manos, y ella empezó a verlo como algo más que un castigo impuesto por su padre. Empezaron a hablar lentamente, como quien se abre camino en territorio desconocido. Isabela habló de su infancia, de las fiestas donde se escondía tras las cortinas, de los vestidos que su madre le obligaba a usar con corsés sofocantes, intentando esculpir un cuerpo que no poseía. Habló de su hermano mayor Rafael, quien fingía no conocerla,
delante de sus amigos. Guay de su abuela, la única que le decía que su alma era más grande que cualquier estándar impuesto por la sociedad Antlacuen. Por su parte, habló poco, pero escuchó con atención. Una noche, reveló: yo también estuve casada, Sela murió en un ataque de soldados. No cuedo nata, ni de ella, ni de miña. Isabela no respondió. Simplemente se acercó y le tocó la mano. No fue lástima. Fue reconocimiento en dos seres heridos reconociendo el dolor el uno en el otro. En la semana siguiente, empezaron a recolectar hierbas juntos en el bosque cercano. Él le mostró plantas desconocidas. Ella le enseñó a preparar cataplasmas más potentes. Sus toques seguían siendo ocasionales, pero ya no había vuelta atrás. En una noche, lo vio junto al fuego, reparando una flecha rota. La luz de la llama se reflejaba en su rostro fuerte. Sí, pero también triste en solo... ¿Todavía la extrañas?, preguntó Isabela en voz baja. Tardó un rato en responder. Lo siento, pero hoy te extraño cuando no estás en el corazón de Isabela, latía más rápido. No por mí, sino por algo más peligroso. En la esperanza en esa noche, tardó en conciliar el sueño. Y cuando lo hizo, soñó con algo que nunca se había permitido en una vida en la que no tendría que ocultar quién eran por primera vez. No se sintió como una visitante, sintió como se arraigaba en esa tierra, en esa cabaña, y en ese hombre pasó el tiempo, y con él las estaciones. El desierto, antes inhóspito y aterrador, ahora era su hogar. La pequeña cabaña que había albergado a Isabela como castigo era ahora su templo. Allí amaba, sanaba y soñaba. Ya no era la misma. Sus manos, antes suaves, ahora llevaban las huellas de la tierra, del trabajo, de la vida real. Su cuerpo, antes motivo de burla, ahora era símbolo de bienvenida y fortaleza. Su mente, antes silenciada, era fuente de sabiduría. Y su corazón, que antes solo conocía el rechazo, ahora rebosaba de propósito. Antlacuen también había cambiado. El guerrero frío y desconfiado era ahora un hombre en paz. Trabajaba codo a codo con Isabela, cuidaba de la gente y protegía a su esposa. Con cada día que pasaba, el amor entre ellos crecía sin esfuerzo, como el viento que sopla libremente. Entre las montañas lo que ninguno de los dos esperaba era que el pasado viniera a buscarlos. Y vendría armado en una mañana nublada, mientras Isabela recogía hierbas en el jardín medicinal detrás de la cabaña. Oyó un golpe sordo a lo lejos en el sonido de cascos, luego botas en muchos. Su instinto se despertó. Antlacuen llamó con el corazón ya pesado. Salió de la cabina, arco en mano, alerta, su mirada firme, su cuerpo alerta. Tan pronto aparecieron jinetes a lo lejos. Vestían uniformes militares, y entre ellos un rostro familiar. Rodrigo, el hermano mayor de Isabela, con su bigote impecable, sus botas lustradas, y esa misma mirada de superioridad que siempre tenían a su lado. Estaba el capitán Elías, el mismo hombre que había traído a Isabela allí meses atrás, como si le hubiera entregado una carga. Pero ahora su misión parecía diferente. «Isabela», gritó Rodrigo desmontando a toda prisa. «He venido a llevarte a casa. Esta locura ya ha durado demasiado». Ella no respondió. «Sabes que no perteneces aquí», insistió. «Mi padre está dispuesto a olvidar todo esto. Solo tienes que venir conmigo». Dilla atrás, esta Antlacuen estaba junto a su esposa, firme como una roca. Rodrigo frunció el ceño. «¿Y tú?», señaló al apache. «Suelta a mi hermana. Esta farsa se acabó». Isabela dio un paso adelante, con la mirada firme como nunca antes. «Rodrigo», dijo con voz tranquila pero cortante, «no tienes idea de en quién me he convertido. Una mujer que duerme en una choza de barro y se mezcla con salvajes», bromeó su hermano. «¿A esto le llamas llegar a ser alguien?». Ella respiró profundamente. «Lo llamo libertad, lo llamo dignidad, lo llamo vivir sin tener que mendigar amor. Aquí soy alguien». El silencio cayó pesadamente en Isabela. Su tono era casi una súplica. «El padre te enviará al convento si no regresas sana y salva. Dijo que te purificarán». Ella sonrió tristemente. «Mi padre podrá sacarme de la tierra, pero no quitará de mí lo que yo he construido con mis manos». En el capitán Elías se acercó. «Papeles en mano, señora Vázquez de Castillo», dijo con formalidad. «Tenemos autorización para aceptarla de nuevo». Incluso contra su voluntad, antes de que pudieran moverse, Antlacuen dio un paso adelante, no sin pasar por mí a los soldados. Ya en posición, alzaron sus fusiles. El momento era tenso. Un movimiento en falso bastaba para iniciar un conflicto. «Sangriento, por favor», gritó Isabela, interponiéndose entre Antlacuen y las armas. «Pero nadie morirá por mi culpa». Antlacuen intentó protestar, pero ella le sujetó la mano con fuerza. «Confía en mí», encerró los ojos, con el corazón pesado, y asintió en Isabela.
Se dejó llevar con dignidad. Pero en el fondo, sabían este no era el final. Era solo el siguiente capítulo de su lucha durante el viaje de regreso. Rodrigo intentó convencerla de que aún estaba a tiempo de arreglarlo todo. Podrás reincorporarte a la sociedad, dijo. Podremos concertar un matrimonio digno. Todo esto solo será un recuerdo desagradable. Pero ella solo miraba por la ventanilla del carruaje, con la mirada perdida en las montañas lejanas. En su corazón, una promesa: envolveré con él, aunque tenga que romper el mundo para lograrlo. El cielo desértico, teñido de los tonos dorados y anaranjados del atardecer, acogió los primeros momentos de la nueva vida de Isabel y Tlaquehuén. El carruaje que los trajo de vuelta a territorio apache dejó atrás no solo el polvo del camino, sino también los últimos vestigios de un pasado que ya no los definía a la comunidad. Los esperaba con una bienvenida sencilla, pero cálida. Los niños corrían alrededor de la pareja, sonrientes, cargando flores silvestres y ramas con cintas de colores. En señal de bienvenida entre los ancianos, Ana Isabela bajó de la carreta con lágrimas en los ojos. Por primera vez, al pisar esa tierra, no sintió miedo ni incertidumbre. Sintió que pertenecía allí. A la entrada de la aldea, la anciana Naú, una matriarca respetada por los clanes vecinos, esperaba con un collar ceremonial en las manos. Que las fuerzas de la tierra, el viento y la vida bendigan esta unión, dijo con voz profunda y serena, mientras colocaba el collar en el cuello de Isabela. La mujer que antes había sido rechazada por su apariencia, ahora era recibida como una igual, como parte fundamental de toda una comunidad. La vida en el pueblo retomó su ritmo natural. Isabela y Tlaquehuén reconstruyeron la choza donde vivirían juntos, renovándola con madera resistente y ventanas más grandes para que entrara la luz del sol. Ella cuidaba el huerto medicinal junto a la casa, ahora lleno de hierbas y flores nativas mezcladas con las que había traído de la ciudad en sus manos. Antes dedicadas a la costura por obligación, ahora estaban ocupadas en la elaboración de remedios naturales, tinturas y ungüentos que curaban todo, desde heridas superficiales hasta males del alma. No tardó en que otros curanderos de la región la buscaran para aprender sus técnicas. La otrora ignorada hija de la élite ahora era llamada la que cura con doble sabiduría. Por la noche, ambos se sentaban bajo las estrellas en un silencio reconfortante, a veces bebiendo té de manzanilla, a veces simplemente observando el fuego danzar en la hoguera. Había entre ellos una conexión indescriptible, un vínculo que se había forjado lentamente, con respeto, escucha y admiración. Un día, mientras cuidaba a un niño con fiebre, Isabela recibió la visita de un grupo inesperado. Llegaron 3 mujeres con pañuelos que les cubrían el rostro y un aire tímido. Reconoció a una de ellas al instante. Era Dolores, una de las damas de la alta sociedad que una vez se había burlado de su apariencia. Vinimos a aprender, dijo Dolores con la mirada baja. Nos enteramos de que estás ayudando a mucha gente. Con tus conocimientos. Ana Isabela sintió una ligera opresión en el corazón, pero respiró profundamente. El conocimiento no tiene dueño. Si quieres aprender a ayudar, eres bienvenido. Y así, las mujeres que antes la habían despreciado se convirtieron en sus alumnas. Corrió la voz, y pronto, mujeres de diversos orígenes, indígenas, mestizas y españolas, se unieron para aprender de Isabela. Así nació el embrión de lo que años después se convertiría en la primera casa de sanación mixta, un espacio donde las tradiciones ancestrales y el conocimiento moderno se unieron, rompiendo barreras culturales con sabiduría y cariño. Mientras tanto, la relación entre Isabela y Tlaquehuén floreció con una ternura madura. No hubo votos exagerados ni promesas románticas vacías. Había presencia en compañerismo, en cuidado mutuo, y sobre todo, la decisión diaria de permanecer juntos. Durante el ritual de bendición de primavera, ambos decidieron formalizar su unión frente a la aldea. La ceremonia, marcada por la puesta del sol y la presencia de los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, conmovió incluso a los guerreros más aguerridos. Cuando Tlaquehuén le puso la mano en el pecho y le dijo: te elijo como esposa, porque te veo con el corazón. Isabela no pudo contener las lágrimas. Eran lágrimas de liberación, de gratitud, de paz. Y te elijo a ti, respondió ella, porque contigo aprendí que el amor no es algo que se encuentra ya hecho, sino algo que se construye cada día. Desde ese día, sus nombres comenzaron a pronunciarse juntos, no como una leyenda, sino como un símbolo. En las lunas siguientes, comenzaron a planear algo aún más grande: llevar sus conocimientos a otros pueblos, enseñar a mujeres marginadas, sanar no solo cuerpos, sino también historias. Al ver todo lo que estaban construyendo, incluso los ancianos escépticos comenzaron a cambiar de opinión. Esta mujer no vino a debilitarnos, dijo el viejo Yuma. Vino a renovar lo que olvidábamos. Y en los ojos de cada niño sanado, en cada semilla plantada, en cada dolor aliviado, Isabela y Tlaquehuén
vieron el reflejo del amor que nació del desprecio, creció en la adversidad y floreció como testimonio de que lo imposible puede volverse sagrado cuando es movido por el amor verdadero. Han pasado 5 años desde el día en que Isabela bajó corriendo las escaleras de la mansión a los brazos de Tlacuan. En aquel entonces muchos dijeron que lo que había pasado era un escándalo, en otros una locura. Pocos creían que el amor entre un apache y una mujer rechazada por la alta sociedad mexicana pudiera durar más de unos meses. Pero allí estaban, de pie uno junto al otro en el porche de la casa que habían construido juntos con sus propias manos, las colinas al fondo, teñidas de cobre y lavanda por la puesta de sol. Parecían el marco de un cuadro dibujado por el propio destino en dos. Niños jugaban frente a la casa, una niña de trenzas gruesas y una amplia sonrisa, y un niño de ojos oscuros y curiosos. Niños que, años atrás, nadie habría creído que Isabela sería capaz de gestar. Niños que habían nacido del vientre rechazado de su hija obesa y del pecho, otrora endurecido, de una guerrera que juró no volver a amar en la comunidad. Isabela ahora fue llamada la que une al pueblo. La casa de curación había crecido y se había convertido en un referente entre las tribus de la región. Mujeres que antes permanecían en silencio, ahora enseñaban a otras a preparar infusiones y ungüentos, y a confiar en la sabiduría que corría por sus venas. A hombres y mujeres de diferentes etnias se sentaban juntos alrededor del fuego, intercambiando historias y aprendizajes. El nombre de Isabela trascendió fronteras. Llegaban mensajeros de aldeas lejanas en busca de consejo, e incluso médicos de las ciudades comenzaron a visitar la comunidad para aprender de sus métodos, antes considerados bárbaros, pero ahora reconocidos como sagrados. En una mañana llegó un mensajero con un sobre sellado con lacre dorado. Era una invitación del gobierno. A una delegación llegaría al pueblo para proponer una colaboración oficial con la casa de curación. Querían llevar el modelo de Isabela a otras regiones del país. Mientras leía la carta en voz alta, Tlacuan se limitó a sonreír. Finalmente se dieron cuenta del valor de la mujer que habían despreciado. An Isabela, con humildad, respondió: no, Ismibala es el valor de todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas porque no encajaban en el molde de la sociedad, pero lo que nadie sabía es que esa noche sería diferente. Al caer la noche, Isabela caminó sola hacia el acantilado, donde había llorado en sus primeros días en esa tierra. Ahora sus pies conocían cada piedra, su cuerpo ya era parte del viento, del polvo, de las raíces. En sus manos llevaba un cuaderno. En él lo había escrito todo: su dolor, su ida, sus remedios, sus descubrimientos, sus amores. Se sentó bajo el árbol sagrado de los ancianos y por primera vez en años escribió, no para curar, sino para dar gracias. Gracias, Dios, por mostrarme que lo que el mundo rechaza, el cielo lo puede transformar en un milagro. Gracias por darme una segunda oportunidad a través de un guerrero herido, y gracias por permitirme florecer. Donde una vez fui enterrado, en esa noche, el pueblo celebró un festival de la cosecha. Las hogueras de hierbas aromáticas se elevaban hacia el cielo estrellado, los niños bailaban alrededor de la hoguera, y los músicos tocaban tambores y flautas de bambú. Isabela y Tlacuan bailaron como si estuvieran solos en el mundo. ¿Estás feliz?, preguntó apoyando su frente contra la de ella. Nunca imaginé que la felicidad oliera a tierra mojada, supiera a té de lavanda y sonara como la risa de un niño. Pero así es. En Tlacuan la abrazó con ternura y ella apretó el rostro contra su pecho. Por primera vez, el guerrero supo que estaba en paz. Y ella por primera vez se sintió plena. Pasaron décadas. El tiempo les ha arrugado el rostro y les ha encanecido el cabello, pero no ha extinguido la llama que encendieron en aquella cabaña del desierto. La casa de curación se convirtió en un instituto, el instituto en una fundación, y la fundación inspiró a otras mujeres a encontrar su voz, su valor y su propósito. Cuando Isabela partió de este mundo ya anciana, fue enterrada bajo el árbol sagrado. En su sencilla lápida, hecha de madera tallada por las manos del propio Tlacuan, se leía una sola frase: la rechazaron por ser diferente, pero su amor sanó a generaciones. Tlacuan, con ojos llorosos, colocaba flores en la tumba en cada cambio de estación. No eras solo mi esposa, dijo en voz baja, eras la cura que mi gente necesitaba. Y el mundo casi se pierden en la escuela del pueblo. Los niños escucharon la historia de la mujer blanca que unió al pueblo y del guerrero apache que vio su alma antes que su cuerpo. Una historia que se convirtió en leyenda. Pero era real, ¿no? Y así, el amor que comenzó como un castigo, terminó como un legado, un legado eterno. Si esta historia te tocó el corazón, comparte con alguien que también cree que el amor verdadero puede superar los prejuicios. Suscribí Nukaunao Moris ocultos para recibir nuevas y emocionantes historias cada semana. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees en los amores que nacen en los lugares más inesperados?